Bueno, hace 2 días, un día y medio, que se estrenó El Loco Maresa y quería hacer este video para, bueno, contarles un poco a ustedes cuál fue el proceso creativo y todo lo que me movilizó a poder concretar, materializar este proyecto que es un sueño. Así que nada, eso, compartirles la emoción que estoy muy feliz de haber cumplido ese sueño, de que eso que nació como una idea allá por el 2020 se pudiera llevar a cabo y materializar, con todo lo que eso implica, tanto desde el mundo emocional como también desde el mundo material. Así que bueno, un poco la idea nace por allá en el 2020, a partir de un proceso de sanación personal que fui atravesando, ¿sí? A medida que iba transcurriendo el tiempo. Después del 2018, en el momento en el que me recibí de la universidad, arrancó una búsqueda interna muy profunda que me fue llevando por distintas terapias, por distintos lugares, conocer distintas personas, porque en ese momento había algo que a mí no me llenaba y no me resonaba con esa carrera que había elegido, que había abordado tanto tiempo en la universidad, lugar al cual quiero muchísimo. Y allá por el 2020, con la pandemia de por medio, hasta ese momento mi creencia era que era un ser inartístico, que no hacía arte, que no tenía arte, y era como una creencia muy dura, ¿no? Y por ahí uno que tiende a hacer en esas situaciones, compararse con la gente conocida, ¿no? Y por ahí me pasaba eso, de decir, che, mi hermana pinta o baila, es una artista, esta persona hace música, es una artista. Y bueno, para mí en ese momento me contaba esa historia, ¿no? Y bueno, la vida misma por necesidad básicamente, con la pandemia de por medio, me fue llevando en ese momento a escribir. Fue como que se abrió un canal, una canilla creativa, le digo yo, donde empecé a escribir de las cosas que sentía, ¿no? Justamente por necesidad, porque había algo que me invadía adentro, que era dolor, que era angustia, sumado con el contexto de lo que estaba pasando. Y en ese momento pude abordarlo, canalizarlo a través de la escritura. Y en ese momento que les compartí ahí en Historias Hoy, en el 2020, diciembre del 2020, eh, me bajó como una información de que iba a escribir el primer libro. Y con todo lo que iba atravesando en ese momento, en la sanación que iba transcurriendo en simultáneo a esto, había un tema importantísimo que había aparecido en el linaje paterno, y que había tenido que ver con el sentimiento de exclusión barra de abandono en algún momento de la vida de parte de la familia. Y eso era algo que arrastraba y que claramente estaba muy presente en el comportamiento que yo tenía, ¿no? Y en las formas de actuar. Todo esto fue obviamente a través del proceso, primero de empezar a ir a terapia, de a poder hablar, de poder investigar. Paralelamente fui buscando otras herramientas también. En primer momento llegó el coaching. Después llegó en algún momento la creatividad, la comunicación, el marketing. Bueno, todo me fue llevando de alguna manera a, a esto. Primero la idea en el 2020 que era un libro, posteriormente todo esto con proceso que seguía en marcha. En el 2023 o 2022 aparece el micrófono otra vez en mi vida, en un curso de radiolocución, y en ese momento sentí que algo se había despertado como conocido, ¿no? Como cuando era chico hacía un programa de radio a los 13 años y mi sueño en ese momento era ser periodista deportivo. Cuando vuelvo en este momento al micrófono, como que me sentía que algo que me encendía y que nada, que era parte de mí, que me salía fácil, que me gustaba hacerlo. En ese momento la idea se transforma, arranco a hacer un curso de podcast y transmuto la idea a justamente la idea de un podcast. En este momento sí arranco con la parte de la producción, me puse a diseñar esto con la idea de un podcast, cuáles iban a ser los capítulos, de qué iba a tratar cada capítulo,
le puse nombre a cada capítulo y bueno, fui desarrollando todo ese trabajo en ese momento, que habrá sido 2023, aproximadamente principios. En paralelo me sucede en ese momento como la necesidad y también la desesperación de decir, che, el nono ya está grande, que iba a ser el protagonista de la historia. Entonces el apuro fue, che, bueno, me gustaría ya grabar la entrevista, afrontar quizá todos esos miedos que tenía en ese momento, de recién estar volviendo al mundo ese del entrevistar, de la comunicación, y tomar acción para, bueno, generar la entrevista y que ya quede el material crudo, justamente porque no sabía cuánto era el tiempo que no le iba a quedar de vida. Y bueno, en ese momento, a través de mi cuñado, de Marce, un amigo también, contacté a Tomás Rodríguez, a quien también le mando un saludo. Él fue la persona encargada en ese momento de hacer la cámara, así que nos fuimos a la chacra donde el nono trabajó casi toda su vida, acá en San Patricio del Chañar, la Picada 21. Hicimos la entrevista, que vendría a ser como la columna vertebral del documental, donde él desarrolla y cuenta toda su historia, una entrevista que dura aproximadamente unas 2 horas y media, ¿sí? Y bueno, y en ese momento la realidad, y para ser sincero, jamás volví a ver hasta este año la entrevista. Nunca la había visto, tenía el crudo ahí, lo había dejado ahí guardado, y la vida, bueno, me fue llevando por distintos movimientos personales que requerían mi atención y energía, como dejar el trabajo en relación de dependencia, emprender, mudarme de lugar, bueno, distintas cuestiones que me fueron pasando, y sabiendo que eso era algo que tenía ahí, que era un sueño y que muchas veces por momentos me frustraba el no poder abordarlo y terminarlo, ¿no? Y ya bueno, con el tiempo, una vez que hice la entrevista, el año pasado dije, che, esto estaría bueno que sea audiovisual y que generarlo como de manera que sea un documental audiovisual directamente. Para lo cual obviamente se me vino a la mente, che, voy a necesitar obviamente recursos, un realizador audiovisual que pueda llevarlo a cabo, que edite, que lo deje listo y demás.